tenemos una mayor audiencia. Así es de que estamos agradecidos con Dios por este tiempo que nos permite de informarnos de temas importantes. De pronto no es un tema a fondo que lo evacuemos totalmente porque pues sería toda una enseñanza, un diplomado, pero sí detalles importantes que como pueblo de Dios debemos de conocer y que están al orden del día. En este día vamos a hablar en este lunes sobre por qué orar por Israel, por qué amar, apoyar a Israel. Y tenemos unos conferencistas realmente maravillosos. Tenemos a Elkin Bastidas. Él es misionero de juventud con una misión que es de Jucún. Es tecnólogo en turismo e idiomas. Es preparado en estudios de la Biblia, discipulado, desarrollo del liderazgo en la Universidad de las Naciones. También hace trabajo con las familias. Es un gran hombre y siervo de Dios, coordinador de seminarios de fundamentos para la familia internacional. Es padre de dos preciosas hijas y un esposo maravilloso casado con Sacha. También tenemos a Sara Caicedo en esta noche. Ella repite porque ella acabó de realizar un viaje importante que ahora ustedes van a conocer. Ella es profesional en finanzas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en finanzas de EAFIT, del Instituto de Empresa Madrid, España, desde hace varios años. Ha estudiado diferentes problemáticas de la sociedad y cómo solucionarlos, aplicando los principios, valores y modelos bíblicos que son la clave de las naciones más prósperas del planeta. Docente universitaria, conferencista, investigadora y consultora de negocios con más de 24 años de experiencia en el tema. Defensora de la vida, la familia y la libertad. Ella fue candidata a la Cámara de Representantes en el año 2022. Ambos son nuestros hermanos en la fe, hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres siervos que le sirven al Señor. Muy bien, y con este preámbulo vamos a iniciar este conversatorio. Aquí está con nosotros en esta noche Elkin Bastidas y también está Sara Caicedo. Vamos a empezar contigo, Sara. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sara. Dios te bendiga. Ay, querida pastora Lía, qué gusto volverla a ver y qué gusto, aquí reconozco a algunos amigos, pastores, líderes que están conectados. Qué bueno, y Y también Elkin, nos están hola, ¿cómo viendo por estás? ¿Qué tal? Facebook. También Así Elkin, es. buenas noches. Dios te bendiga. Juventud con una misión. Gracias, pastora, por esta oportunidad y un espacio para compartir de un muy buen tema que a todos nos apasiona como un pueblo cristiano. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, muy bien. Les bendecimos, damos gracias a Dios por estar con nosotros. Como siempre, es un espacio fresco, informativo, de aprendizaje y sabemos que hay muchos que están interesados porque a veces uno se confunde. Pero ¿por qué orar por Israel? ¿Por qué amar y defender esta región maravillosa de Dios? Esta ciudad amada, esta nación amada por el Señor. Bueno, Sara, estuviste la semana pasada en el desayuno de oración por Jerusalén en Nueva York. Cuéntanos esto de qué se trata, Sarita. Bueno, esto fue una experiencia maravillosa. Es una iniciativa que viene desde el Parlamento israelí, que se llama el Knesset, y ellos desde hace varios años ya llevan 29 desayunos que han realizado a nivel mundial. El más importante, pues evidentemente, es el que se realiza en Jerusalén anualmente, pero ellos han decidido ampliar esto y ponerlo en otras ciudades importantes del mundo. Y pues Nueva York, que es tal vez la segunda ciudad más importante en este evento, que se realiza también a nivel anual, en lo posible. En qué consiste este evento? Fueron 2 días. El 15 y el 16 de septiembre se realizó en un hotel en el Times Square, y lo que se hizo fue reunir a toda la comunidad de Estados Unidos, pero también vinieron personas de más o menos 20 nacionalidades a compartir y a orar
por Israel, específicamente por Jerusalén, por como dice la palabra, y tiene un componente que tiene que ver mucho con la parte educativa, conferencias desde la 1 hasta las 5 de la tarde, ambos días, en la noche un concierto, luego el lunes estuvo pues el desayuno, muchas intervenciones por parte de miembros del Parlamento de Israel, pero también intervenciones por parte de lo que son los congresistas de Estados Unidos que son pro Israel. Y finalmente en la noche, pues es el cierre con una cena de fundadores del desayuno de oración por Jerusalén. Entonces fue una experiencia muy buena, una experiencia que ojalá pudiéramos, con el favor de Dios, poder traer a Bogotá, a poder hacer ese desayuno en Bogotá. Vamos a ver si es posible. Y poder también educar cada vez más a nuestro pueblo colombiano en la importancia que tiene Israel y poder pues también como derribar esa narrativa que se ha ido haciendo en los medios de comunicación, que lo que está haciendo también es desinformar. Entonces, por eso, gracias, Pastora Lida, por ser sensible a la voz del Espíritu y traer esta temática tan importante el día de hoy. Sí, es una temática bastante interesante, a veces confrontativa, algunos del pueblo nuestro lo entienden, otros sabemos que en esta noche queremos hacer claridad. También es bueno informarle a toda nuestra comunidad que nosotros tenemos una comisión en Sedecol que se llama Pro Israel, que dirige el pastor Eduardo Gómez, una persona apreciada y valorada por nosotros, pero hoy quisimos hacerlo porque van a decir, ay, no, como es la comisión del Sedecol, quisimos traer personas como Sara, como Elkin, para que de una manera fresca nos puedan compartir y también pues tendremos la oportunidad de tener aquí a nuestro amado pastor Eduardo, seguramente él se va a unir a este trabajo, él es incansable en ese trabajo por Israel. Entonces, Sarita, qué bueno que estuviste y dinos con esa experiencia que tú tuviste, desde tu punto de vista, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios debemos apoyar a Israel? Tengo cuatro razones, cuatro bloques de razones por las cuales definitivamente tenemos que apoyar a Israel. Pienso que lo primero es desde la fe, ¿sí? Porque nosotros como cristianos tenemos que reconocer y obedecer lo que dice la Biblia sobre Israel. Yo no sé si los oyentes saben que la Biblia, perdón, la Biblia menciona 1932 veces a Israel. Eso también nos da una idea de qué tan importante es un tema para Dios, el número de veces que se refiere a él, y 65 veces en el Nuevo Testamento. O sea, en total 1932 y 65 en el Nuevo Testamento. Pero también una cosa que yo los invito a que se hagan un estudio sobre el tema de Israel. Hoy les voy a dar algunos brochazos de algunos versículos que quiero que los escriban, los que son súper juiciosos, vayan escribiéndolos. E igual yo les voy a hacer un repaso así súper rápido de algunas referencias bíblicas. Otra cosa que para mí como creyente fue algo mágico, algo que me llegó al corazón, fue ver las profecías sobre Israel cumplidas. Eso me llenó el corazón, entonces también les voy a hablar un poquito de esa parte profética. Yo no sé si ustedes sabían que en Israel dicen que el que no cree en los milagros no es realista, porque ellos están acostumbrados precisamente a vivir de milagro en milagro. Entonces, bendecir a Israel quiere decir que nosotros afirmamos la realidad de las escrituras. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que Dios ama a la tierra y al Estado de Israel. Esto es algo que ustedes van a ver em, puntualmente en las escrituras. Dios ama a todas las personas, pero se van a dar cuenta que sobre el tema de los judíos y el Estado de Israel hay un lugar especial en el plan de Dios y se los voy a comprobar bíblicamente. Sarita, tú nos Esto dijiste obviamente, que nos ibas a dime, hablar de cuatro aspectos. El primero sí, es, el tema bíblico. Entonces les voy a hablar por encima. Génesis 12:3 dice que tenemos que bendecir a Israel para ser bendecidos. Esta es la fórmula de la bendición. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, esto es un versículo clave porque hay personas que de una manera muy ligera hablan mal de Israel y la atacan o rompen relaciones diplomáticas con Israel
sin entender esa impartición que están haciendo sobre un país o sobre su propia familia. Entonces, lo primero es, bendeciré a los que te bendigan. Génesis 12:3. Lo segundo, Deuteronomio 32:10 dice de Israel que es la niña de su ojo. Yo no sé si ustedes sabían qué es la niña de su ojo. O sea, cuando uno pensaba en este versículo, pensaba que era porque era como una niñita chiquitica que yo estaba mirando con mucho cariño. Se refiere a la pupila. O sea que Israel es la posesión más preciada de Dios. Eso está también en Zacarías 2:8. En Deuteronomio 7 dice, lo llama pueblo santo, pueblo especial, y dice que Dios ha hecho un juramento eterno con ellos. O sea, esto es un tema serio. En Génesis 17 habla de un pacto perpetuo y una heredad perpetua sobre la tierra de Canaán. O sea que aquí les voy dando algunas pistas. Isaías 54 dice que Dios es el santo de Israel, el protector de Israel y que está con ellos. Génesis 15:18 habla de que la tierra prometida va del Éufrates al Nilo, o sea, ahí está delimitando el territorio. Salmo 122 dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Éxodo 3:6 dice que yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Isaac, Jacob. Y así como por mencionar algunas, pero después les dejo para más adelante las profecías. En las profecías habla de las viñas que iban a surgir de Israel. Y usted no sé si usted sabía que Israel se ganó un premio al mejor vino. Imagínense. Pero también dice que los reunirá de los confines de la tierra y ya está sucediendo el aliyá. Ellos están volviendo a la tierra. Habla de que el Estado de Israel se creó en un día, el 14 de mayo de 1948 está en Isaías 66:8 y así sucesivamente. Entonces, esa es la primera razón. No sé si ya los convencí, es una razón bíblica. La segunda razón es porque Israel realmente se está defendiendo de grupos terroristas que los quieren eliminar, pero no solamente a ellos, sino que quieren seguir con los cristianos, eliminarlos de la faz de la tierra. Y todo esto apoyados por Irán. O sea, esto no es un tema, digamos, un tema que tengamos que pasar de largo, porque es como creer que el conflicto está allá en el Medio Oriente y que no tiene nada que ver conmigo. No, ellos han sido muy claros en cuál es su alcance y de hecho creo que ya el mundo se le olvidó que el 11 de septiembre del 2001 Al Qaeda, que es un grupo de la misma naturaleza, derribó un atentado terrorista a las Torres Gemelas. Entonces, estamos hablando de un grupo muy serio y estamos hablando de organizaciones que son terroristas. Es decir, que hay que apoyarlos a ellos porque ellos están enfrentando a grupos que realmente van en contra de todos los que son descendientes de Abraham, incluidos nosotros, por la fe. Va detrás de todos nosotros. Entonces, esa es la segunda razón. Esto definitivamente da una conferencia para largo. La tercera razón que les tengo es porque Israel ha sido una bendición para la humanidad, como lo declara la palabra. Por un lado nos entregaron el Tanaj, que es todo lo que es el Antiguo Testamento, pero también ellos tienen la República Hebrea, que es la base de todas las democracias del mundo. Fue la tierra donde nació Jesús, donde vivió, donde fue crucificado y a donde regresará, el famoso Valle de Josafat. Y sin hablar de toda la cantidad de inventos científicos, médicos, tecnológicos, el fertirriego, el Waze, todo eso nos viene del pueblo de Israel. Básicamente eso, aunque sé que puede ser pues larguísimo. Y el último tema que les quiero decir es que como activista, que siempre está buscando el tema de la justicia, yo veo en un gran problema a nivel internacional y es el antisemitismo. El antisemitismo está renaciendo y hace parte de todas las ideologías, como le dicen los norteamericanos, woke o progresistas. Entonces, utilizan la misma narrativa, la misma tergiversación de la información que están haciendo con otros temas como la ideología de género. Lo estoy viendo acá y me estoy maravillando con el ingenio y la protección de Dios hacia ellos, que creo que nos dan una lección de valentía de cómo enfrentarnos a este tipo de enemigos, en este caso el progresismo. Entonces,
Creo que dejo hasta ahí esta respuesta, pero podría tomarme mucho tiempo porque me apasiona. Muy bien, ¿nos vas a hablar después de las profecías? Hablaremos sobre el tema cuando hablemos del territorio, el territorio, que si se trata solamente del territorio. Muy bien. Ahora vamos a venir con Elkis Bastidas, nuestro misionero de Jucún con una misión. Elkin, ¿cómo fue tu experiencia de vivir en Israel? Muy buenas noches a todos, primeramente que todo, saludando a los que están conectados o que están viendo esta transmisión en directo. Yo estuve en Israel, como la pastora ha mencionado, junto con mi familia y mi esposa. Tenemos más de 10 años, 12 a 14 años, de estar en misiones y hemos tenido la oportunidad de estar en distintas naciones, distintos contextos culturales, altos, bajos, hablando de estratos también. Y en su defecto, tuvimos el privilegio de permanecer un mes en Israel. Debo omitir muchos detalles, obviamente por obvias razones. Estuvimos un mes en territorio israelí, estuvimos viviendo en Nazaret y desde Nazaret nos movilizamos en distintos sitios o provincias y es muy interesante y de eso quiero hablarle. Por ejemplo, justamente el periodo en que nosotros estábamos en Israel fue el periodo donde en Jerusalén fue establecida la embajada. En ese momento el presidente de los Estados Unidos era Donald Trump y él movilizó o oficializó la embajada en Jerusalén. Había mucho caos, mucha tensión dentro del país y para nosotros fue interesante percibir y ver todo el entorno dentro, ¿sí? Ahora, vamos paso a paso. Primero, hablemos acerca de la cultura en ese momento. Israel como tal se compone de una riqueza cultural de judíos y árabes. Para plantear esto, quizás de manera de resumen, con el permiso de la audiencia y la pastora, voy a hacer un muy breve resumen. En el año 70 antes de Cristo, el Imperio Romano tomó posesión de Israel y para ese momento le llamó Palestina, ¿sí? Y Palestina de Filistea, porque el territorio antes estaba poblado por los filisteos. Entonces, al llegar los romanos, colocó como nombre Palestina de Filistea. Pasó muchos años y para ese entonces eh, hubo, digamos, el Imperio Turco tomó posesión alrededor del año 1500. Luego Inglaterra derrotó al Imperio Turco e Inglaterra mantuvo el nombre y en inglés es Palestine, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Para el 1948, que fue la fecha que mencionó la señora Sara, es interesante porque para ese momento se establece a Israel y se le da la oportunidad a que los judíos y los árabes convivan en el territorio. Pero fíjense aquí, ¿por qué tengo que hacer mención de esto? Porque para ese entonces, luego de que se oficializó esto, que los judíos y los árabes podían vivir en territorio denominado Israel, al día siguiente, 5 naciones enemigas atacaron a Israel, ¿sí? Y la intención era exterminarlo, ejecutarlo, sacarlo del mapa. Curiosamente, ¿qué ocurrió? Que en vez de exterminar a Israel y acabar territorio, Israel terminó ganando más territorio, es decir, ganó la batalla, pero fíjense, ¿fue en qué? En defensa, no atacó, él sencillamente estaba defendiéndose. Pasó más años y para alrededor de 1967 hay una guerra que se conoce como la Guerra de los 7 días, ¿sí? En ese entonces, 2 naciones, acompañado de Jordania, nuevamente atacan a Israel para la misma intención, acabarlo, exterminarlo, ¿sí? ¿Qué ocurrió? En vez de perder territorio, Israel lo que hizo fue ganar territorio. Y es lo que conocemos en la ocupación actual día hoy como Israel. ¿Por qué comparto todo esto? Porque para ese momento tenso, donde la embajada estaba en Jerusalén, Donald Trump lo ha oficializado, nosotros estábamos en una parte de Nazaret y estaban la cúpula de hierro, aviones espía, había mucha tensión y podíamos sentirlo. Nosotros como misioneros, junto con otros grupos, decíamos,
en caso de un ataque, un bombardeo, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? Nosotros asustados, nerviosos. ¿Saben? En Nazaret nosotros estábamos hospedados en la parte árabe. Eso es curiosamente también. ¿Y saben cuál fue la respuesta de los árabes? Curiosamente, miren lo que nos dijo. Tranquilos, amigos. Árabe no ataca árabe. ¡Ah! Interesante, ¿no? Estábamos en la parte árabe y ellos dicen, árabe no ataca árabe. Ellos van a atacar y si no bombardean van a atacar la parte judía. Fíjense lo curioso, culturalmente, internamente, Israel se compone de una nación que es diversa en religiones. Si ustedes colocan en Google el porcentaje de religiones, le va a aparecer 80% judío, quizás un 17% probablemente a 20 de musulmanes y el resto de porcentaje se reparta entre el cristianismo y otras religiones. Casi que al 2%, casi, no se redondea, casi al 2% se consideran que son judíos mesiánicos cristianos como nosotros que hoy conocemos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque dentro de Israel pudimos ver esa diversidad, esa división. Los árabes adorando sus mezquitas, construyen sus mezquitas, los judíos teniendo su templo dentro y otro tipo de religiones allí. Sin embargo, los mismos árabes y musulmanes decían, tenemos más libertad dentro de Israel para adorar que en nuestros propios países árabes. ¡Oh! Interesante. Es decir, que entonces lo que nos están mostrando los medios de comunicación referente a Israel no es así. Es decir, que los medios entonces están provocando y hay una intención de generar un pensamiento en la sociedad como si Israel fuera el país que está exterminando y acabando a la población civil, pero no es así. Israel está en defensa y la defensa obviamente trae. Sola manera también de compartir. Tuvimos la oportunidad de hacer misiones y un trabajo de servicio en el que se considera el único hospital avanzado cristiano en el Medio Oriente, ubicado en Nazaret. Nosotros paseábamos los pasillos y podíamos orar, hablar con ellos, entender la cultura. Yo me llamo Elkin, ¿cierto? Este es mi nombre, Elkin. Pero los judíos no mencionaban mi nombre por empezar con él. La palabra él era como si fuera un insulto porque era como si mencionara Elohim, como si mencionara un nombre sublime. Entonces cambiaron mi nombre y ellos me decían Ukin. Era curioso, no me decían Elkin, sino Ukin. Entonces fui bautizado en Israel por otro nombre. Y estas son cosas interesantes también para ver dentro qué experiencias tuvimos, la manera en que los judíos mesiánicos, cristianos como nosotros, entienden las profecías, que es lo que Sara va a mencionar después. Toda la Biblia, cuando vemos la secuencia bíblica, vemos que realmente el pueblo de Israel es especial. ¿Por qué? Porque es una nación que buscaba ser modelo para todo el mundo entero en hospitalidad, generosidad, y algunos atacan a Israel, pero es que Israel robó un territorio, no le pertenece. No, no es así. Este territorio fue una promesa dada por Dios y a través de esta promesa que Dios había dado, Dios quería mostrarle a todas las demás naciones cómo podía ser el modelo especial y perfecto para dirigir todas las demás naciones. Eso es un poco básico, pero más adelante quizás puedo compartir algunas cosas más, doctora. Gracias, Elkin. Excelente. Y hay algo muy valioso, es que tú viviste allá. Entonces tú pudiste conocer los que vamos quizá y no estamos sino una temporada, 8 días, máximo 10 días, pues no es lo mismo. ¿Cómo se defienden los israelíes de los ataques de los países árabes y qué dicen los medios de comunicación al respecto, por ejemplo? Muy bien. Es interesante ver que cuando vemos los medios de comunicación, por cuidado, no voy a mencionar ni nombres, ni cadenas de televisión, ni noticieros, ni nada, obviamente por respeto a todos. Pero si notamos, nos damos cuenta que Israel atacó un hospital, Israel atacó un colegio, Israel atacó la población civil. Pero la cuestión es que Israel realmente está en defensa a la intención de todos los países vecinos. La que fue primera ministra, Golda Meir, resume esta pregunta muy bien.
Golda Meir dijo en un momento, en una entrevista en los medios de comunicación, y dijo, si me preguntaran, ¿qué pasaría si Israel entregara todas las armas y quedara sin protección? Guardó silencio y dijo en la entrevista, lo 100% seguro y probable es que todos los países que son enemigos nos atacarían para exterminarnos, acabarnos. Luego continuó y dijo, ahora quiero complementar esta pregunta, dijo Golda Meir, la primera ministra en su momento de Israel. ¿Qué pasaría si los de países vecinos enemigos se desarmarían? ¿Cuál sería la respuesta de Israel? Ella guardó silencio y respondió, no sería ninguna, no atacaríamos, porque Israel es una nación de defensa de derechos humanos. Es interesante ver que entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? La actualidad hay países enemigos y estos países enemigos no están buscando solamente de acabar con la nación, ellos desean exterminar completamente a los judíos, a la nación. Y hay un lema, dice, desde el Jordán hasta el mar seremos libres. Interesante, ¿no? Desde el Jordán hasta el mar seremos libres. Y algunas personas hasta han hecho como proclama, este lema, este activismo en esta actualidad en diferentes naciones. Por mencionar Colombia mismo, algunas personas se han visto involucradas en esto, pero realmente lo que están buscando los medios es generar esta intención de levantarse en contra de Israel para dañar la imagen. Ahora, quiero compartir, introduciendo lo que la pastora dijo, justamente en el periodo que nosotros estuvimos en un kibutz. El kibutz es, por decirlo en términos actuales, es como si fuera una comunidad judía que mantiene los principios hebreos celebrando ciertas festividades del momento. Para ese momento, ese kibutz, ellos estaban celebrando las fiestas de las primicias, que consistía en poder presentar todas las primeras cosas que ellos habían adquirido como comunidad. Los cultivos, hojas, electrodomésticos, niños, interesante ver las maquinarias. Y ellos ambientaron la lucha y el conflicto que hay en la actualidad. Entonces, ¿cómo lo ambientaron? Colocaron retrocavadoras y colocaron la retrocavadora de Israel chiquitica, 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 ¿sí? Y entonces esta retrocavadora de Israel chiquitica estaba con la pinza de la retrocavadora, aquí estoy mostrando la mano, imagínense que está hacia abajo, la bandera de Israel estaba acá arriba y iba ondeando. Bien, hasta ese momento, bien. De repente sale otra retrocavadora, me guardo el nombre del país, pero creo que obvias razones, ustedes saben, voy a mencionarlo, es el país que tiene más deseo de acabar y está más cercano a Israel. Bien, entonces ese país venía y la retrocavadora levantaba y era más grande que Israel. Por cierto, este país enemigo más grande que Israel levantaba la retrocavadora y entonces Israel, la retrocavadora Israel retrocedía. Luego venía otra retrocavadora del país enemigo más grande, que es una potencia a nivel nuclear y a nivel de armas. No menciono el nombre, pero creo que evidentemente ustedes saben de qué país me refiero. Y esta potencia nuclear de armas en retrocavadora venía y los dos países venían a atacar a Israel. A manera de ejemplo, ¿qué hizo esta retrocavadora israelí? Levantó y empezó a atacar. Cuando empezó a atacar la retrocavadora, entonces ellos, las retrocavadoras, venían a arrinconar a Israel, Israel retrocedía, retrocedía, y entonces salió la retrocavadora más grande de todos los países. Puedo mencionarlos abiertamente sin problema. Y esta retrocavadora era representada por Estados Unidos de América. ¿Y cuál era la parodia que ellos estaban montando? Es la realidad. A nivel de guerra, Israel siempre está en defensa. Todos sus avances tecnológicos, todo su armamento realmente como producto de lo que Dios ha establecido en nación. Es tierra santa y por ser tierra santa debe ser protegida y cuidada como tal, ¿sí? Ahora, cuando tú vas a los medios de comunicación, cuando tú ves en las noticias, te das cuenta. De hecho, si ustedes hicieran el ejercicio ahora mismo, coloquen Clínica de Israel, te vas a dar cuenta que todas las primeras noticias aparecen. Israel atacó, muerto tal, niños en defensa. Interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Desprestigiar y mostrar la imagen como si Israel fuera un asesino
de personas inocentes, y no es así. Muchas gracias. Elkin, mil gracias. Yo creo que esto de las retroexcavadoras y que tú lo viste allá era la manera como ellos lo mostraban para nosotros. También es muy recreativo en nuestra mente y nuestro corazón para entender que ellos no atacan, ellos se defienden y que Dios también los defiende porque han habido casos en que realmente han visto solamente la mano de Dios en defensa de Israel. Muchísimas gracias, Elkin. Y bueno, vamos ahora, venimos otra vez contigo. Vamos a continuar con Sara acá, con una pregunta. ¿El conflicto árabe-israelí se solucionaría dividiendo el territorio? Es un tema del que se habló muchísimo en el desayuno en Nueva York. Y lo primero que tenemos que entender es que esto realmente es una guerra de altares. Por eso creo que me interesé tanto por este tema, porque encontré muchos parecidos con otras temáticas que nosotros manejamos. Acá hay un trasfondo netamente religioso. Es muy profundo. Va mucho más allá del territorio. Y, por ejemplo, leía por qué hay tanta guerra contra tanto antisemitismo, tantos comentarios negativos sobre Israel, porque un país tan pequeño, que ahora les damos cifras, genera tantas noticias. Porque realmente lo que estamos viendo en los últimos años es una guerra contra Dios, es sacar a Dios de todas partes. Y el pueblo judío le recuerda a la humanidad, a Dios, porque de ellos viene la ley. Entonces, si Ya. yo logro Y yo sacar quiero un cafecito pequeño. ese último Pásame, remanente de lo pásame. que es pastora, ok, de lo que es Dios, ¿cierto? Ya no tendré que someterme a ninguna ley. Sí, entonces es como este mundo que quiere estar apartado de Dios, buscando cómo sacar ese estado que representa el origen de la humanidad a través, digamos, de la República Hebrea. Entonces, ahora pensemos en el territorio. Estamos hablando de un territorio súper grande. ¿Es exactamente lo que Dios les había prometido en el Génesis? Para nada. Israel, como para que entendamos, solamente tiene un sexto del 1% del Medio Oriente. Un sexto del 1%. En la promesa que Dios le había hecho a Abraham, les estaba hablando más o menos de 300.000 millas cuadradas, que iba desde el Éufrates hasta el Nilo. Pero ellos en este momento solamente tienen 8.100 millas cuadradas, que esto es equivalente a el estado de New Jersey en los Estados Unidos. Es muy pequeño. Y si lo miramos en términos de población, Israel tiene 9 millones y el mundo árabe tiene 300 millones. O sea, aquí es tal cual esos casos de David versus Goliat. Lo otro es cuando los judíos comienzan a entrar de nuevo al territorio, ¿cierto? Más o menos a comienzos de 1900, ellos van comprando la tierra, ellas la compraron, ellos no la ocuparon, la compraron. ¿Y qué fue lo que compraron? Compraron desierto y compraron pantanos, sino que el Dios está con ellos y por esta razón han sido capaces de rehabilitar esa tierra y que se cumplan las profecías que hay sobre ellos. Y ahora, cuando la ven que produce, cuando la ven que básicamente es una despensa, ahora quieren tenerla de vuelta. Es que esas son las cosas que no se pueden entender. Entonces, pero uno dice, bueno, lo que pasa es que poder entender la historia de Israel es una historia de 3.824 años. Si empezamos con la promesa que Dios le hace a Abraham en 1800 antes de Cristo y luego cuando Josué entra a la tierra prometida en el 1406 antes de Cristo, y toda esa cantidad de cosas que suceden, pero que finalmente el Estado de Israel o Israel como tal es diseminado, es destruido por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Y luego hay un montón de dominios mejor dicho, pasan muchas cosas que necesitaríamos toda una conferencia para poder explicarlo, pero finalmente vuelve a haber un movimiento sionista que dice debería haber una tierra para los judíos, y esto pasa más o menos a partir de 1800 y en 1897 es que logran comenzar a que realmente haya un movimiento para que ellos puedan tener esa tierra, y efectivamente todo lleva
a que las Naciones Unidas estén de acuerdo, aunque obviamente los países árabes no estuvieron de acuerdo, se salieron, a decir que sí debería haber un Estado de Israel. Y sucede efectivamente el 14 de mayo de 1948, que se crea el Estado de Israel. Y miren qué dice la palabra sobre esto. En Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Y no solamente surgió esta nación, sino también surge el mismo día el idioma hebreo y la moneda, el shekel. O sea, esto es un cumplimiento de la promesa, pero también a la vez cómo se va poblando Israel. Eso ya también está en Ezequiel 34:13, que es lo que se conoce como el Aliyá. Ellos le dicen al Aliyá, que es la inmigración judía a la tierra de Israel. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los canales de los ríos y en todos los poblados del país. En Amós 9:14, restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Entonces ahí vemos el cumplimiento de las profecías sobre ellos. Entonces, como cristianos, nosotros creemos que Israel tiene derecho a existir y también que tiene derecho a defenderse si lo atacan. Y yo aquí les pongo un paralelo que creo que es interesante que lo veamos así. Nosotros como colombianos tendríamos derecho a defendernos si vienen de países vecinos o peor aún, grupos terroristas que se refugian en las fronteras de nuestros países vecinos y nos comienzan a atacar con cohetes, con misiles. ¿Nosotros tendríamos derecho a defendernos? Esa es una pregunta. Por supuesto que tendríamos derecho a defendernos y eso es lo que está sucediendo exactamente con Israel. También recordemos que Israel es la única democracia del Medio Oriente y es el único lugar donde los cristianos son protegidos e incluso coexisten diferentes religiones. Y a veces es increíble ver que haya muchachos o personas que defienden todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y están completamente en contra de Israel e incluso estarían a favor de que asesinaran a los judíos. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que una persona en una universidad en Estados Unidos o en una universidad en Inglaterra esté tomando partido a favor de los enemigos de Israel? Y uno dice, pero es que acaso no han caído en cuenta que están hablando, por ejemplo, de Irán. En Irán, una mujer que muestre el pelo, la matan. En Irán incluso también asesinan a los homosexuales, pero estos grupos progresistas en las universidades están a favor de, esos, de todo lo que es el bloque que está atacando a Israel. Entonces son cosas que a uno se le salen completamente de la lógica. Y además recordemos que a Israel, como decía Alkin, lo han atacado muchísimas veces. Es toda una cronología que aquel que quiera tener esa cronología con mucho gusto se la puedo facilitar porque son 3.824 años de historia. En todas las guerras han salido favorecidos y han ganado. Pero entonces siempre después viene un acuerdo, un pacto, un tratado para que ellos de alguna manera devuelvan el territorio. Pero, por ejemplo, en la guerra de los 6 días, ellos tomaron más territorio del que estaba originalmente. ¿Por qué? Porque ganaron una guerra, que a ellos los atacaron, ¿sí? Otra cosa que es importante es que Israel no está ocupando el territorio de Palestina y eso es muy importante que nosotros lo sepamos porque ya vimos que Israel es el dueño original de esa tierra, ¿sí? E incluso si no solamente lo tomamos desde el punto de vista de Dios, que creería que un cristiano siempre tiene que tenerlo primeramente presente, también las Naciones Unidas en el año 47 estuvieron de acuerdo en que Israel tuviera su territorio. Y por eso es que se genera el Estado de Israel en el año 48, el 14 de mayo. La guerra no solamente ha sido por el territorio, es una guerra que, por ejemplo, pasa al movimiento BDS. El movimiento BDS es boicotear a Israel, llevar a que los países desinviertan cualquier negocio que tenga que ver con Israel y sanciones. Y aquí vemos también
la posición de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas continuamente le están poniendo sanciones a Israel. De hecho, le han puesto más sanciones a Israel que a todos los países juntos del mundo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Es que acaso no se dan cuenta que aquellos que atacan a Israel son países fundamentalistas, son países en donde no hay garantía de los derechos humanos, son países que no son democráticos? O sea, y están poniendo, pues, a la par que un país democrático, están poniendo regímenes terroristas. Entonces, es increíble. Entonces, básicamente lo que vemos también es como que aparentemente todo se trata del pueblo palestino, pero parece que no es así, porque cuando tú ves qué está sucediendo con los países vecinos y los palestinos, el único país que realmente ha asimilado a la población palestina es Israel. En Israel, los palestinos tienen participación en el Knesset, que es el parlamento, tienen representantes. Los palestinos pueden trabajar en Israel, lo cual es una bendición porque es pues un país el más desarrollado de la región. Pero los otros países los tienen como refugiados eternos, no los asimilan. Dicen que en Siria hay un campo de refugiados que ya lleva 70 años en viviendas temporales. O sea que es totalmente absurdo e incoherente realmente la posición de los países árabes que supuestamente están a favor de los palestinos, pues no hay tal, porque ellos no los asimilan, no los dejan comprar tierra, no los dejan ocupar no los dejan trabajar en ciertas cosas. Entonces uno dice, pero no que estaban a favor de los palestinos, pues no, no hay tal. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Israel es el único que realmente le ha garantizado derechos a los palestinos. Entonces, aquí lo que vemos es una situación en donde hay unos intereses de estos países, hay unos intereses también de la ONU, porque no es claro lo que está sucediendo acá, y que realmente Israel es el dueño del territorio, o sea, primero que todo porque Dios lo ha dicho, pero también porque las Naciones Unidas le dieron derecho a este territorio. Y las veces que ha tenido que irse contra las fronteras ha sido porque ha sido atacado por la cantidad de grupos terroristas que lo atacan primero a él como tierra. Entonces, por eso les digo, el problema no se soluciona y de hecho Israel muchas veces ha intentado decir, bueno, hagamos entonces una división del territorio, aunque esa no es la voluntad de Dios. En la palabra dice, no dividan mi tierra, no dividan mi tierra. Pero aún así Israel dice, listo, vamos a dividirla. Ellos dicen que no, porque lo único que les sirve a ellos es quitar completamente de la faz de la tierra al Estado de Israel. No les sirve una solución parcial de un pedacito, seamos aquí, seamos allá. No, lo quieren todo. Es decir, que el Estado de Israel no exista. Entonces, por eso el conflicto no se soluciona simplemente con el tema de dividir el territorio. Bueno, este tema es muy, muy, muy apasionante. Y si hay siquiera 50 personas de las que nos ven que puedan dirigirse, yo le voy a pedir el favor a nuestro equipo de producción, que siempre están fieles todos los lunes, ahora que pongan los teléfonos de Cedecol, de las asistentes. Sarita nos puede dar ese documento si alguien lo pide, no lo podría dar, ¿verdad, Sara? Para que la gente esté informada. Sí, tendría que pasarlo en limpio. Se las voy a mostrar mi cronología de Israel de 3824 años. Está ahí. Es larguísimo porque empiezo en 1800 antes de Cristo y termino el 7 de octubre del 2023. Y también, bueno, con amor le pediríamos a Elkin que nos lo facilite, porque seguramente hay gente interesada en estudiar, en profundizar. La ventaja de los pastores que entran aquí es que ellos son multiplicadores en su iglesia. No somos judaizantes, amamos a Israel. Entonces siempre hay que tener esa línea clara, que amamos porque Dios lo ama, porque es bíblico, porque debemos respaldar a Israel. Miren ese porcentaje tan interesante: 80% judíos, 18% musulmanes y casi nada más un 2% entre cristianos, que creo que no alcanza el 2%. Pero esto es bíblico, yo creo que nos han cautivado porque ese texto es una pasión, pero hay algo importante. Elkin estuvo evangelizando allá en Jerusalén. Cuéntanos, Elkin, sobre ese trabajo de evangelización
que llevaron a cabo allá en Jerusalén. ¿Qué dice la Biblia acerca de compartir el evangelio a los judíos? Llegamos a la parte que más me encanta. Entonces, desde ya quiero decirles que si ves que me apasiono o algo, es por realmente el impacto que esto provoca en mí. Nosotros fuimos a hacer una labor evangelizadora dentro de la nación de Israel, como les dije, moviéndonos desde Nazaret en diferentes lugares. Y obviamente, para tú alcanzar a un judío ortodoxo, ultraortodoxo, o un musulmán, eso no es, como dice uno, chasquear los deditos y ya no, eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y realmente es interesante que la manera de evangelizarlos a ellos es lo mismo que le pasó a Pablo, una revelación de Yeshua, que Yeshua mismo se ha revelado a ellos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Como les dije, asi- asistíamos a clínicas, caminábamos por las calles, abordábamos, y quiero compartir una experiencia. Recién cuando llegamos a Israel, tuvimos que movilizarnos en diferentes transportes y uno de esos transportes estaba en hebreo y en árabe. Y para ese momento, nuestro internet telefónico no lo teníamos, es decir, quedamos terriblemente. Normalmente en Israel están los tres idiomas: árabe, hebreo e inglés, ¿cierto? Pero en ese momento no teníamos cómo comunicarnos ni internet y dijimos, ¿qué hacemos? Y mi esposa es una mujer bastante osada también en el evangelio, y ella sintió acercarse a una mujer árabe que claramente era musulmán. Y empezó la conversación. Íbamos en ese transporte, ¿cierto? Iban judíos, ortodoxos, con sus vestimentas, y iban musulmanes. Entre esas, entonces, mi esposa justamente estaba, y empezó la conversación, preguntando, ¿no? No sabíamos y se pudieron comunicar en inglés. Hasta que la chica la quedó mirando y le dijo, yo sé quién tú eres. Imagínense, ¿qué harías tú si te dicen eso? Yo sé quién tú eres. Y ella preguntó, ¿por qué dices eso? Yo sé que tú sigues a ese que ustedes llaman, o Jesús, o no sé cómo le dicen. Y ella respondió, claro, y no solamente eso, quisiera darte un regalo, y ella dijo, bueno, ok, pero espérate un momento, ¿cómo nos llamamos? Y se presentaron, relación. La relación dentro del evangelio, para tú evangelizar dentro de Israel, tú necesitas tener tiempo de relación. Eso no solamente es compartir un mensaje con palabras, necesita haber tiempo, necesita haber relación, necesita haber un proceso largo. Entonces nosotros estamos trabajando, digamos, con el proceso de otros que ya han sembrado relación. Cerrando la historia, esta chica musulmana nos guió en el camino, nos leyó todo lo que teníamos que hacer, bajar. ¿Qué harías tú si una persona fue como si un ángel de Dios fuera enviado en ese momento? Nos guió a la estación donde teníamos que bajarnos, todo el recorrido se bajó con nosotros. Finalizando todo, mi esposa le dijo, por tu nivel de inglés se nota que quieres seguir aprendiendo, ¿verdad? Ella dijo, sí. ¿Y tú me aceptarías el regalo que te conté? ¿Un libro? Y ya se imaginan qué libro era, ¿no? Obviamente la Biblia en inglés. Y mi esposa sacó la Biblia. Y algo que pasa en la nación de Israel es que profesar una religión, seas tú judío o seas musulmán, no solamente representa una religión, representa una combinación cultural, política y religiosa. Son los tres componentes juntos. Y era lo mismo que Jesús estaba hablando en ese momento. Es decir, cuando un judío estaba dejando de ser judío para convertirse al cristianismo, estaba de una u otra manera echándose encima la cultura, la política y la religión. ¿Sí? Estos tres componentes. Entonces, ahora, estando allá fue muy placentero porque pudimos orar, pudimos comunicar, pudimos, sobre todo estuvimos en la parte judía, estuvimos en la parte árabe. En Jerusalén, cuando fuimos, fascinante. Yo creo que la primera vez que tú pisas Jerusalén, no sé si te va a pasar, pero yo te lo digo y ahora mismo mi piel se está poniendo, como dice, erizándose. Pero cuando fui por primera vez a Jerusalén y pisé esa tierra, me dieron ganas de llorar. Yo estuve en Jerusalén y yo dije, esto es Tierra Santa. Yo no sé cómo explicárselo a ustedes, pero el verlas, tocar las piedras, el ver a esos judíos ultraortodoxos con sus grandes vestimentas, tú te recreas la imagen. Ahora vamos manos a la obra. Cuando tú vas a la Biblia,
necesitamos entender cómo Jesús fue construyendo esa línea para entender cómo evangelizarlos a ellos. Ahora, si tú te vas al Salmo 122, hay un versículo muy conocido por nosotros. En el Salmo 122, versículo 6 7 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, y sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Lindo, ¿no? Pero ese capítulo realmente, que se cree que es un salmo escrito por David, miren cómo inicia. El capítulo inicia en el versículo 1, ahora retrocedo, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Wow! Esto es lo fascinante. Por eso estamos evangelizando y por eso estamos queriendo alcanzar a los judíos o a Israel y oramos y bendecimos la nación de Israel. No porque ellos sean quizás más importantes haciendo una distinción a los demás, pero son el pueblo de Dios y eso lo hace importante. Fueron la nación constituida directamente por Dios. Ahora, todos los principios que constituyen como nación bendicen y se esparcen al mundo entero. Vamos construyendo, ¿cierto? Dijo un salmo escrito por David diciendo, orad, pedid por la paz de Jerusalén. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, recuerden bien, esta intervención del día de hoy, la pastora Lida lo dijo muy bien, no es judaizando, es más bien entendiendo los principios bíblicos del por qué esta nación es santa y es bendita. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús. Fascinante. En Juan 4, voy a tratar de relatar la historia. Ocurre lo siguiente. Jesús estaba con sus discípulos y tenían que pasar por Samaria. Dice la historia que Jesús estaba cansado y se sentó. Llegaron a un pueblo llamado Sicar. Y en ese momento los discípulos van, digamos, a la tienda de la esquina de Sicar y queda Jesús solo ahí, cerca a un pozo, que era el pozo de Jacob. Y ustedes recuerdan la historia que llega una mujer ¿qué? Samaritana. Interesante. Samaritana. ¿Por qué no llegó una judía? Porque Jesús estaba construyendo una historia que fuera de ejemplo para ti y para mí. Esta historia que estaba significando, que Jesús le dice, mujer, dame agua. ¿Cuál es la respuesta de la mujer? Dice, tú no sabes quién soy yo, soy samaritana y tú eres judío. Si supieras quién soy yo, tú no me pedirías agua, respondió Jesús. Y la mujer le dijo, ¿acaso tú eres más que Jacob, que nos dejó este pozo? Y Jesús le responde, si supieras quién soy yo, tú me pedirías de agua y yo te daría esa agua que dentro de ti correrá vida eterna. Ahora, más abajito es la parte clave de ese capítulo, porque la mujer se entera, está sorprendida, wow, Jesús, y ella tiene ideas judías, está diciendo, pero Señor, nuestros antepasados decían que debemos adorar en este monte, y ahí es donde dice la aclaración Jesús, mujer, vendrás día, que ni en este monte ni en el otro monte adorarás, lo entenderás. Les he parafraseado el capítulo de Juan 4 porque encierra una densa información que nos debemos entender para evangelizar a los judíos, a los árabes que están dentro de Israel. ¿Por qué? Jesús vino a alcanzarlo a ellos. Vino por los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su nombre, a estos que les dio potestad de ser hijos de Dios. Más adelante es interesante cómo Pablo en un versículo tan chiquito trae toda la explicación densa judía o teológica de la ley. Y dicen Gálatas 3:28, si no estoy mal, si es Gálatas 3:27 o 3:28, uno de esos dos versículos, pido perdón por no tener la cita clara, pero sé que en esos dos está, dice, ya no clavo, ya no siervo, ya no judío, ya no griego. Ahora somos uno, ¿en quién? Cristo Jesús. Ahora, Pablo trajo esa aclaración del por qué alcanzarlos. Alcanzamos a los judíos, pero también alcanzamos a los gentiles. Alcanzamos a todas las naciones a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué fuimos a Israel? ¿Por qué estuvimos en Jerusalén? ¿Por qué estuvimos en Nazaret en diferentes lugares? Porque es la manera de decir lo que Jesús dijo, que puedan tomar esa misma agua que nosotros tomamos. Ahora, solo el 2%, ¿cierto? Casi el 2%. Pero llegará un momento cuando nosotros podamos ver esa nación tan avivada y cuando sea el cumplimiento de la parte profética donde naciones enteras van a estar en contra de Israel
una pulguita enfrente de ellos y va a haber alguien que los va a defender. Y ahí entonces las naciones sabrán que Israel ha sido constituida por un Dios real, vivo y eficaz. Por esto me apasiona tanto y por eso fuimos a Israel, a manera de decir, Señor, cuando esté en el cielo, queremos decir, ahí sembramos una semillita. Ahora, nosotros no solamente tuvimos la oportunidad de estar en Israel, también tuvimos la oportunidad de estar en Turquía un tiempo prolongado. Y estando en Turquía alrededor de un mes, pudimos también entender lo que Pablo hizo en Éfeso, por ejemplo. Es interesante. Ahora, ¿por qué toco esta nación? Porque de una u otra manera, cuando Sara empezó la enseñanza o la intervención, ella dijo que en Génesis 12, versículo 3, era muy importante y muy clave para nosotros, porque dice que bendijeres, bendeciré, hay que maldijeres, maldeciré. Ahora, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué bendecimos a Israel? ¿Por qué debemos apoyarlo? Porque a través de Israel todas las naciones serán bendecidas. Porque a través de esta nación todas las familias de la tierra son bendecidas. Quiere decir que cuando tú vas a Israel, evangelizas o no compartes con las personas, pero solo oras, solo estás ahí intercediendo, algo poderoso pasa. Quiero concluir en esta parte de la intervención con esta pregunta, con un testimonio. Estando allá en Israel, resulta que hubo una semana que quedamos en el aire. Cuando me refiero en el aire, no teníamos contacto con ninguna persona. Y esa semana dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y pensamos, ¿se acuerdan? Dios qué? Proveerá. Dios proveerá. Esa era nuestra frase. Dios proveerá. Providencialmente, no sabemos cómo unos amigos se contactaron con otros amigos y estos otros amigos se contactaron con nosotros y fuimos a ese lugar. Cuando fuimos a ese lugar, maravilloso, una pequeña célula judío-mesiánica, cristianos adorando en hebreo, adorando al rey en español, adorando al rey en inglés y dijimos, valió la pena. ¿Y sabe qué fue lo más lindo? Que ese contacto hoy en día lo tenemos y no solamente eso, sino que podemos estar actualizados, saber cómo poder estar en contacto con Israel, cómo bendecirlo. Ahora, Israel es una nación que a través de ella podemos recibir bendición. Y a través de Israel Dios muestra su soberanía, su poder y su amor en la diversidad. Ya no esclavo, ya no griego, ya no judío, ahora solo uno en Cristo Jesús. Muchas gracias. Elkin, muchísimas gracias y sobre todo la pasión con que lo hablas. Ustedes aman el compartir y eso es una misión que nos dejó el Señor, pero qué rico haberlo hecho en esta nación santa. Maravilloso, yo creo que estamos todos emocionados y comprometidos con esta causa. Dice, cuando dicen que pidamos por la paz de Jerusalén, pero dicen sean prosperados los que la aman. No solamente es la religiosidad, si yo oro para ser prosperado, no, no, es amar a Jerusalén. Muy bien. Entonces, quiero pedirle a producción exactamente a mi asistente Francis Verde que lea unas preguntas que hay en Facebook para ver si Sara o Elkin las pueden contestar. Gracias, Pastora Lida. Sí, está súper interesante y en Facebook tenemos dos preguntas. La primera, si el Israel bíblico y el Israel moderno es el mismo y cuál es la diferencia. Y la segunda, que por qué se dice que Israel es el reloj profético. Gracias. Bueno, vámonos con la primera pregunta. Repite la primera pregunta y sea Sara o Elkin, por favor, para responder. Perfecto, mi paz. Si el Israel bíblico y el Israel moderno es el mismo y de ser negativo, que ¿cuál es la diferencia? Perfecto, quizás puedo yo, si está bien para Sara, contestarla. Interesante fue que Israel, cuando esa línea de tiempo que Sara, de la que está hablando, donde va toda la historia de las intervenciones, ataques, el exilio, luego las naciones que tomaron conquista, derrotaron, toda esa historia, toda esa línea de tiempo va construyendo algo, y es que Israel fue ganando poco a poco el territorio que bíblicamente le corresponde. De hecho,
los altos del Golán, por decirlo de esa manera, bíblicamente correspondía a Israel y esta parte de este territorio israelí fue realmente recuperado a través de una victoria en defensa a un ataque que él correspondió. Cuando tú vas a Tierra Santa y tratas de hacer el recorrido espontáneo donde se cree que hubo los acontecimientos bíblicos, tú puedes contrarrestar o hacer el contraste de dónde ubicada geográficamente en la actualidad puntos exactos. Y esto es lo interesante, que cuando tú lees la Biblia, y vas a los hallazgos arqueológicos y luego los lugares donde se cree que estaban ubicados a exactitud. A exactitud. Entonces, en la actualidad, Israel ubicado, si es el Israel bíblico, han habido unas pequeñas variaciones de exactitud, pero realmente gran parte de la población de territorio fue recuperado en defensa a los ataques que ellos respondieron. Y por eso digo, en vez de perder territorio, ellos iban recuperando. Y esto facilitó de una u otra manera poder tener la amplitud, entre comillas, porque Israel es muy pequeño, ¿no? Amplitud de lo que conocemos como Israel bíblico. Ese sería mi aporte. Gracias, Elkin. Muy buena la respuesta. La segunda pregunta y la última, Francis. La segunda es que como más o menos les fuimos contando a través de los diferentes versículos y las profecías que se han cumplido, pues realmente Israel es el que lleva, es el que lleva el reloj profético. ¿Y cómo lo lleva? Porque todo lo que está declarado en la Biblia sobre Israel ha sucedido. De hecho, hay algo que se conoce como la teología del reemplazo. Y la teología del reemplazo fue creer que nosotros éramos Israel. ¿Por qué? Porque recuerden que el Estado moderno de Israel fue fundado en 1948, pero entonces antes de eso creíamos que nosotros éramos todo lo que se estaba hablando de Israel, pero ya con Israel digamos, en el entorno geopolítico desde el año 48, nos damos cuenta que se está cumpliendo todo lo que dice ahí. Podría contar varias, pero me quiero detener en la última. O sea, yo ya les hablé de que decía que se iba a generar, ¿has escuchado que se cree una nación en un solo día? ¡Ta! Se crea. Ya se los conté, ¿cierto? Esa profecía que se cumple. Luego la otra, que iban a sembrar viñedos y que iban a producir frutas en un lugar donde no era posible, pues lo lograron. Ahí otra vez se cumple la otra palabra. Que iba a reunir a todas las personas de su pueblo y las iba a reunir de nuevo. De nuevo aparece ahí en el versículo que yo también les leí. Y finalmente les voy a hablar de Joel. Joel, que es impresionante, Joel 3. Dice, ¿dónde está acá? Segundito. Habla del Valle de Josafat. Dame un segundo. Joel 3. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces está hablando del Valle de Josafat. Y el Valle de Josafat queda a pocos kilómetros de Jerusalén. Y es ahí donde pues es ya el juicio final de Jehová sobre las naciones. Entonces, esto es increíble porque además está diciendo que van a venir todas las naciones contra Israel y ya lo estamos viendo. Entonces, sí creo que nos estamos acercando rápidamente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todo esto va a suceder allí, ¿sí? Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y esto pienso que es lo que sigue en el cumplimiento de la profecía. Entonces, por esa razón vemos que Israel es el que marca
el reloj profético y vemos las noticias y vemos que todo va hacia allá. Todas las naciones árabes y la ONU cerrando los ojos, callando ante lo que está sucediendo, dejándolos solos, como dijo Benjamín Netanyahu, nos han dejado solos, pero los vamos a enfrentar porque tenemos a Dios de nuestro lado, ellos le dicen Hashem, tenemos a Hashem de nuestro lado. Y, y así va a suceder, porque es increíble cómo ellos van haciendo y van diciendo, y efectivamente uno ve el respaldo de Dios a esta nación diminuta de 9 millones de habitantes. Pastora, ¿puedo agregar algo? Algo Sí, cultural. claro. Cuando Sí, estuvimos allá, algo que nos decían la mayoría de las personas, nosotros estamos armados, tenemos armas. La población, todos tenemos armas. Y esto estamos hablando de judíos y árabes. Y ellos dicen, ¿por qué nosotros estamos preparados y equipados para responder en defensa a cualquier ataque? Bien, pero también nosotros estamos esperando con ansia algo que llamamos la batalla del Armagedón, lo consideran ellos. Y la batalla de Armagedón está en Apocalipsis 16:16, pero también en Segunda de Reyes 23 y en Segunda de Crónicas 35. Y para ellos, ¿qué significa? Que es el gran momento culminante. Ellos ya de hecho creen que cuando todas las naciones vayan o las naciones enemigas se reúnan, y Israel sea como emboscado, por decirlo en cierta manera, ellos van a estar todos reunidos en el mismo lugar, en ese lugar específico para defenderse, y es en ese momento donde ellos creen, o sea, su manera de proclamarlo, el Dios mismo saldrá en defensa del pueblo de Israel. Entonces ellos llaman a esto la batalla del Armagedón y es, digamos, una de las profecías culminantes o las que ellos detienen en alto nivel, que será como el reloj final. Cuando eso ocurra, ellos dirán, pronto más que nunca está la venida del Señor. Muchas gracias, Elkin. Excelente. Yo creo que es un tema que estamos todos muy apasionados por él y gracias en Facebook por hacer estas preguntas ya que hemos respondido. Y finalmente, la última pregunta para Sara es ¿cómo podemos nosotros apoyar a Israel? bueno, pues ya creo que hemos dicho algunas, pero simplemente resumamos todo lo que se ha mencionado. Lo primero es la importancia de que diariamente oremos y bendigamos a Israel, diariamente, y que oremos por la paz de Jerusalén, que oremos para que sea Dios protegiendo al pueblo judío de todos los ataques que están recibiendo, que son diarios. Pero también a la vez yo le pido mucho a Dios que les dé a sus dirigentes, que les dé sabiduría y que les dé astucia y les dé ingenio para poder salir adelante como les ha dado hasta ahora. Sería eso. Lo segundo, me parece importantísimo que llevemos la verdad, porque es increíble que haya cristianos que estén hablando mal de Israel. Entonces, me parece un gran compromiso que nos esforcemos por estudiar. Yo sé que es un tema fuerte, es un tema muy lleno de complejidad, pero lo tenemos que hacer. Como cuerpo pastoral, es importantísimo que los pastores estudien el tema de Israel. Como decía Elkin, si uno pudiera visitar Israel sería muy importante, porque gran parte de la desinformación que surge es porque las personas no conocen Israel. Entonces no saben cómo funciona. Funciona como una democracia. Es un país donde hay libertad de expresión, libertad de todo, donde uno puede, donde diferentes culturas y religiones pueden estar en un solo espacio. Entonces creo que sería muy importante poder hacerlo. Lo tercero, el tema de la solidaridad. Recordemos que el 7 de octubre del 2023 fue el ataque brutal de Hamas a este kibutz que quedaba cerca de la franja de Gaza, Reims. Fue brutal y en ese momento mataron 1.200 personas y tienen 120 personas todavía secuestradas. De hecho, ellos son un ejemplo para nosotros como conflicto armado en Colombia porque miren lo que nos dieron. Nos dieron esta placa y todos los judíos andan con esta placa que dice nunca más, never again, porque esto fue lo peor que les pasó después del holocausto nazi. Y ellos todo el tiempo le están pidiendo a Dios y están haciendo lo posible por rescatar a sus 120 personas que pueden estar en los túneles que construyó Hamas por debajo de Gaza. Entonces, esto es muy importante, la solidaridad. Va a haber una marcha en Barranquilla, una marcha por la vida para conmemorar el 7 de octubre del 2023 que ya se cumple la próxima semana, el lunes, se cumple el año. Entonces, muy importante. Sé que hay pastores de Colombia que están apoyando incluso con refugios
para todo lo que es esos misiles y todo que están continuamente enviando a Israel. Hay unos refugios que están poniendo. Y sé que hay pastores en Colombia que han contribuido con sus congregaciones a financiarlos. Por el otro lado, qué importante poder enviar más muchachos como Elkin, como misioneros a Israel. Recordemos, pues, muchos de los versículos que hemos mencionado, pero Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es un deber compartir el Evangelio con el pueblo judío. Lo otro es informarnos bien, por favor, no crean todo lo que dicen los medios de comunicación internacionales. Están en poder de 6 grandes grupos económicos del progresismo. Yo les pido que, por favor, si quieren, les podemos dar algunas recomendaciones de algunos canales por WhatsApp, por ejemplo, que a mí me llegan noticias en tiempo real de lo que está sucediendo en este momento en el conflicto y son también con la visión israelí, porque los demás tienen una visión de jamás. O sea, ¿cómo le vamos a creer a un grupo terrorista? Em, y finalmente, si la pastora me permite, me autoriza, les quiero dar una primicia. Vamos a traer una película a Colombia que se llama ¿Por qué debemos apoyar a Israel? Es una película que es un hermano cristiano norteamericano que se llama Brian Sanders, que fue la persona que me invitó a que fuera al desayuno de oración por Jerusalén. Y la película, estamos en este momento en la gestión de los subtítulos en español, pero ya creemos que en un mes más o menos la película puede estar. Acá en Bogotá la vamos a presentar en diferentes lugares, pero me sueño con que la película, que dura 1 hora 15 minutos, la puedan ver hasta la última iglesia de Colombia. Ese es mi sueño, que creo que Dios me ha puesto ese sueño. Entonces, vamos a ver si somos capaces de proyectar, Pastora Lida, el tráiler los 2 minutitos, 1 minutito y medio, para que tengan como una expectativa sobre la película. A ver si soy capaz de ponerlo. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivon, Malchuto, Leolam Vaed. Se fue el sonido. Israel, known as the apple of God's eye. This is God's land. This is probably the only country that has a deed signed by God where he gave it to a specific people group and put them in a land for one reason, and that is to bless the entire world. But to Israel's enemies, they're known as an apartheid state and an occupier of the land. You know, Psalm 2:1 says, why do the nations rage? And certainly now there's even greater rage against the nation of Israel and the Jewish people, from the United Nations to many other independent nations around the world. There is no group of people that has been more abused, more persecuted on a continual basis than Jewish people. Globally, they're hated by everybody. Even the church has adopted an anti-Semitic teaching contrary to God's word. Replacement theology is one of the greatest obstacles that we have to bringing the gospel here to our Jewish people and proclaiming it, because it says that Israel has been replaced with the church. When we get Israel out of the equation, we miss a big part of God's plan of salvation. As Christians, we love God. We want to love him with all of our heart, with all of our being. But we also have to love what he loves. And he has chosen to love a very special nation. If we're going to love God, we must love the nation of Israel. Bueno, no sé si ya los dejé con más curiosidad de poder ver la película.
La idea es que esté lista en un mes los subtítulos en español y poder hacer como varios eventos en Bogotá, pero que esta película ustedes la puedan poner en todas sus iglesias, en todo el país. Ese es mi sueño. Vamos a ver si lo logramos, porque la película es muy buena para informar y para traer un conocimiento relevante para la Iglesia de Cristo. Muchas gracias. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a nuestro misionero, a ese siervo de Dios, Elkin, gracias a ti, Sara, por esa pasión, por ese amor. Cuenta que nosotros por todas las redes sociales de Sedecol vamos a motivar a todas las personas para que esta película se pueda ver, porque apoyar Israel, sé que va a ser de edificación. Ha sido esta noche un tiempo maravilloso, nos hemos alargado un poquito, pero yo creo que el tema lo amerita. Ahora queremos presentarles nuestras redes sociales de la Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, su confederación, quien representa el pueblo de Dios en Colombia, y nos convertimos en esa voz unida del pueblo de Dios en Colombia. No queremos verlo, no sé qué pasó, no ha salido, pero si Francis nos puede hablar de las redes de Sedecol para que la gente se vincule y quede en que por favor ustedes pongan el teléfono de nuestras asistentes. Francis, si quieres, abres el micrófono y lo vas dando de manera pausada para que la gente lo anote y puedan solicitarnos si quieren el material, y desde allá decir, cuando esté la película, desde allá decirnos, queremos ver esa película. Esperemos que esté para la cumbre de Sedecol y allí lo podamos promocionar. Adelante. Bueno, sí, buenas noches. Somos dos asistentes en Bogotá. Está Andrea del Pilar Pinto. Ella, su teléfono es 316-300-2005. Y acá, junto a la pastora Lida, en la ciudad de Cartagena, mi persona, mi número es 316-742-0087. Nos consiguen en las redes sociales, en Facebook, Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, en X, de igual manera, en Instagram. También estamos como Sedecol. Nuestro canal de YouTube, que tenemos todos los Sedecol Enseña allí publicados. Y bueno, estas son nuestras redes sociales, pastora. Bueno, muchísimas gracias y vamos a orar. Papito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias por este tiempo de Sedecol Enseña, por esta enseñanza que nos han dado Elkin y Sara. Nos ha tocado en nuestras fibras, hemos hablado acerca del fundamento bíblico de la palabra de Dios y hemos salido empoderados, convencidos por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía el por qué debemos apoyar y orar por Israel, por Jerusalén. A ti la gloria y la honra esta noche, que vamos a descansar en paz, nos acostamos, así mismo dormimos confiados, porque tú nos haces vivir confiados. Damos la gloria y la honra a ti, clamamos por la paz de Jerusalén. Tu palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Bendecimos la nación de Israel, Señor, tú eres su guardián, su protector, su guía, y te pedimos sabiduría para las autoridades, para el pueblo judío, para tus hijos y nuestros hermanos. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Ha sido un lindo programa. Gracias, Elkin. Gracias, Sara, nuevamente. Un abracito. Dios les bendiga. Lo mismo, muchas gracias, pastora Lida y todos los asistentes. Gracias